Entonces, en el siglo XX, la teología la teología vive un intenso debate, esto lo te dice en el libro, pero cuando me refiero a la teología, me refiero a la teología europea en el fondo, ¿no? En la primera mitad. Teólogos muy importantes, tanto católicos como protestantes, ¿m? Que plantean, nos dan unas pistas. Por ejemplo, Karl Barth se opuso firmemente al se opuso firmemente al nazismo y fue renovador de teología protestante al poner el acento en la revelación de Dios en Cristo. Barth insiste, aquí lo importante es Cristo, si queréis Jesús, Cristo, eso es lo importante. Porque realmente, aún desde el punto de vista de la ortodoxia cristiano-católica o cristiana en general, por algo está la figura de Jesús. A ver, ¿qué pinta la figura de Jesús? ¿Por qué es tan complicado esto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué es tan complicado? Porque la figura, pero vamos a centrarnos, no nos voy a meter en el Espíritu Santo, ¿no? Pero en la figura de Jesús, en Jesús, realmente el acento del mensaje cristiano está en Jesús, en Cristo. Ese es el acento. Que eso no quiere decir que sea verdadero o no, simplemente que si queremos entender esta doctrina, esta religión, tenemos que tener en cuenta que yo lo acotaría en la figura de Jesús. Porque la figura de Jesús es cercana y comprensible. Dios, menudo lío. Bullman es conocido por su proyecto de desmitologización del Nuevo Testamento. Esa palabra desmitologización se usaba cuando era joven. Claro, Bullman muere en el 1976 y yo ya llevaba unos años en estas historias, ¿no? Por lo menos con reuniones, con discusiones, con buscar sentido hasta por lo menos 10 años o más, ¿no? En el que buscaba interpretar los relatos bíblicos en categorías existenciales comprensibles para el hombre moderno. O sea, traducir el mensaje evangélico a categorías existenciales. ¿Cuáles son las categorías existenciales? Bueno, las que ponen las bases justamente del existencialismo. El sentido de la vida, la búsqueda del sentido, la libertad, la responsabilidad, la culpa, la angustia existencial. Entonces, esto que se lee muy bien desde ese punto de vista, se lee muy bien los evangelios y sobre todo el Nuevo Testamento. Influido por la filosofía de Heidegger, Bullman defendió la fe como decisión existencial que no consiste en aceptar mitos. Su obra marcó un antes y un después en la exégesis bíblica, Bullman. No aceptar mitos, pero es una decisión, habría que subrayar la expresión decisión existencial. Decisión existencial. La decisión existencial va más allá de una decisión intelectual o racional. Eso es como cuando tú dices, yo acepto a esta persona en el amor porque quiero construir una historia para toda la vida. Yo acepto. Es una decisión existencial, va más allá de lo racional. Por supuesto que lo racional influye, pero va más allá la decisión existencial. Lo he dicho ya muchas veces, una antigua alumna de hace ya algunos años, pero que sigue siendo bastante joven, que ahora se dedica a estas cosas de una manera muy específica, habla de razón sintiente. A mí me gusta mucho esa expresión. Hay una razón sintiente, como intuitiva. Hay cosas a las cuales nos adherimos que son como corazonadas o intuiciones o experiencias, y no hay por qué demostrarlas, Si nosotros tenemos continuamente experiencias de esto, imaginaos, ya lo hemos dicho, ¿cómo explicamos a alguien por qué, de qué manera o qué significa el amor que yo le tengo a tal o cual persona? Sí, puedo describir, bueno, me gusta porque, mira, es una persona coherente, es honesta, es generosa. Sí, puedo hacer una lista, pero en el fondo, porque
sin reservas acepto a esa persona y eso es una decisión existencial. Por ejemplo, intentar vivir con sentido, ser útil a algo que signifique un mundo mejor y demás, es una decisión existencial. Y realmente tomar esa decisión también nos da como una especie de... Nos proporciona una especie de termostato, de manera tal que cuando fallamos a esto no nos gusta, no nos sentimos bien, cuando somos flojos, cuando somos falsos, cuando hemos sido poco empáticos, cuando no nos comprometemos con nuestras decisiones. No digamos nada cuando manipulamos o mentimos. Esto está. Paul Tillich se exilió en Estados Unidos por su oposición al nazismo. Es considerado uno de los más influyentes teólogos del siglo pasado. Destaca por buscar el diálogo entre fe, filosofía y cultura contemporánea. Fue muy importante este diálogo, salir de los claustros, vamos, salir de lo cerrado de las iglesias para salir al mundo, ¿no? Sería así como la religión o la teología sale a la calle. Algunos que han estado conmigo les resulta la filosofía que sale a la calle. Aquí hacemos una filosofía que sale a la calle, no totalmente a la calle, menos mal, pero sí sale a través de esta institución, ¿no? Salimos al ciudadano. Su enfoque marcó el rumbo de la teología contemporánea y todavía hoy influye en el modo de pensar a Dios en un mundo secularizado. ¿Qué quiere decir secularizado? Que realmente ya aquellas verdades de origen sobrenatural, digamos, a través de la revelación divina, eso ya no llega, porque están enraizadas en lo actual. Lo secularizado es lo contrario de lo sobrenatural, de lo trascendente. Entonces, por ejemplo, muchos de los valores del cristianismo, bueno, todos, están presentes de una manera meridiana en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso sería una consecuencia secularizada de toda una tendencia de una manera de considerar al ser humano y de considerar la sociedad y de considerar la convivencia y la política y la educación y todo. Eso es secularizado. Schillebeck, un teólogo católico flamenco, propuso a Jesús como la sacra humanidad de Dios. Para él, hablar de Dios fuera de esa humanidad carece de sentido. Hablar de Dios sin hablar de Jesús es un lenguaje vacío. Eso de alguna manera en la escritura está presente, que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, no ama ni a Dios ni a su prójimo, ¿no? Entonces realmente la cuestión aquí es la cuestión de Dios, de Jesús, de Cristo, de ese Dios hombre. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha marcado un giro en el catolicismo contemporáneo al poner en el centro una espiritualidad de la misericordia, la sencillez y la cercanía. Esto es una manera de estar presente en ese mundo secularizado de ese mensaje evangélico. Misericordia, sencillez, cercanía. Su pensamiento se caracteriza por hablar desde la vida concreta de la gente, más que desde abstracciones doctrinales. No se trata tanto de la doctrina, sino realmente profundizar en las necesidades concretas de la gente y comprometerse con ella. Francisco insiste en una iglesia que no se encierre en sus estructuras, que sea una iglesia que salga a la calle. Es una idea magnífica, pero también una iglesia que salga a la calle, una filosofía que salga a la calle, una ciencia que salga a la calle. Esto es una cuestión importante, que no sea solo... Nos falta mucho camino, sobre todo en esto de que la cultura, el pensamiento, el arte, la ciencia, la filosofía salga a la calle. Yo ya lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, esta institución que tiene tanta raigambre y que además cumple un rol tan importante, pues sale a la ciudadanía, pero todavía nos faltaría que a la calle que viniera
aquellas personas digamos, que están en los servicios, gracias a los cuales tenemos las calles limpias, que nos atienden en los restaurantes o que nos limpian los hogares, ¿no? Todavía falta, todavía falta. Una iglesia que vaya al encuentro de los pobres, de los marginados, de los olvidados, de los que no tienen voz. La fe para él no puede reducirse a ritos, sino debe traducirse en gestos de compasión, acogida y justicia social. Yo le comentaba a alguien de aquí, tuve una pequeña conversación, de que este no era un tema difícil. Este precisamente no es Feuerbach, ¿no? Que requiere conocer Hegel y que requiere... No, esto es un tema sencillo, pero por sencillo no quiere decir que no haya que detenerse en él, porque aquí vamos a ver un resquicio de posibilidades de desarrollo de esa espiritualidad, que no es la espiritualidad del New Age que decía esta persona. En esta línea, la misericordia es el rostro verdadero de Dios. Frente a una visión legalista, propone una iglesia que ponga en primer lugar la cercanía con el que sufre. Padre, es que me confieso, no he ido a misa. Eso sería una concesión legalista. Entonces, no sé si confesarse por no ir a misa me parece un anacronismo brutal. Yo creo que os comentó que la primera vez que yo me confesé que no he ido a misa, el sacerdote, se llamaba Héctor Jimeno, me dio una bofetada, tiene unas manazas, de una bofetada sonora. Dice, estúpido, ¿has visto la cola que tengo aquí, gente? Era el único capellán que había donde yo estudiaba, ¿no? Y entonces, ¿has visto la gente? Déjate de tontería, confesate pecado. Y de paso, me explique, de alguna manera, por el absurdo, me da la pista de lo que verdaderamente es pecado. Has engañado, has mentido, manipulado, has hecho trampa. Defiende una economía al servicio del bien común y reclama solidaridad frente a la indiferencia global. Su encíclica, Laudato Si, amplía esta preocupación hacia el cuidado de la casa común, una ecología integral que une el grito de la tierra al grito de los pobres. O sea, es digamos, cuidar nuestra casa común, la propia naturaleza con nosotros dentro, que somos naturaleza, es una iglesia que no sirva para eso, no sirve para nada. Cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier postura moral. Bueno, aquí hago una referencia que no podría entenderse el pensamiento de Francisco sin la influencia de Juan Carlos Escanone, un filósofo, un teólogo argentino nacido en el año 31 y muerto en el 2019. Con ese sí me formé yo. Con ese sí me formé yo con Juan Carlos Escanone, ya lo he contado. Por eso entiendo esto, porque lo he mamado, que lo entiendo porque lo he mamado. Y que hizo que Escanone, para mí la religión nunca fue una cuestión de escrúpulo o de eso de tener crisis religiosas, creo en Dios, no creo en Dios, no, porque teníamos tanto de los que ocuparnos que no teníamos tiempo de crisis, crisis de fe, cosas por el estilo. No, porque realmente eso nos fomentaba una esperanza en el ser humano. Cambio un poco de tercio y he seleccionado algunos digamos, filósofos. En el caso de Bertrand Russell, es muy interesante, y voy a quitar motes porque se refieren a él muchas veces como agnosticismo metodológico y ateísmo práctico. Bueno, el agnosticismo metodológico del de Kant. Nosotros metodológicamente tendríamos que ser agnósticos, puesto que desde el punto de vista metodológico no podemos elaborar enunciados válidos ni a favor ni en contra de la existencia de Dios. No tiene ni pie ni cabeza. Podemos razonarlo, podemos decir, oye, mira, no está tan mal, lo que queramos, pero desde luego no hay ningún argumento racional para afirmar la existencia o la inexistencia de Dios. Entonces el agnosticismo es una postura para mí sensata, pero
Por otra parte, el ateísmo práctico es ya otra cosa, que no voy a entrar en ello, ¿no? Para Bertrand Russell, que es un filósofo, vamos a llamar, dentro de lo que de alguna manera se ha dado en llamar filosofía analítica, aparte de su labor como matemático y demás, para él las afirmaciones religiosas carecen de fundamento racional y empírico. Más, la filosofía analítica, lo digo de paso por si a alguien le interesara, a lo mejor en algún momento, si se pudiera dar un curso sobre esto, se trata de depurar al pensamiento en general y a la reflexión de los enunciados que no tienen sentido. Por ejemplo, un ejemplo de un enunciado que se lo ha criticado mucho. Cuando Heidegger habla de la nada, dice la nada nadea, no sé qué, como habla Heidegger, ¿no? Bueno, se inventa un verbo nadear, ¿no? Es una manera metafórica que Heidegger lo usa mucho. Bueno, ese sería un enunciado absolutamente sin sentido. Absolutamente sin sentido. Y esos enunciados, digamos, explotan como pompas de jabón, dicen los analíticos, ¿no? Entonces, si está plagado no solo la teología, la filosofía y la ciencia de enunciados que no tienen sentido. Por ejemplo, la famosa doctrina de la causalidad, que la desvirtúa Newton, es precisamente no tiene sentido, porque lo que hacemos es, cuando hay un acontecimiento hecho A, al cual le sigue uno B, decimos que A es causa de B. Y eso lo sacamos de nuestra cosecha. Hay humo, hay fuego, y a lo mejor es una cortina de humo, es uno de esos espectáculos musicales que entonces, realmente la ciencia tampoco, está plagada, pero plagada de enunciados sin sentido. La matemática está plagada. Giuseppe Peano, un famoso matemático italiano que yo he mencionado, hace toda una crítica de la geometría, deconstruyendo la expresión que una curva admite una sola tangente. Sin embargo, él da la fórmula de la famosa curva de Peano, una curva que no admite ninguna tangente. Entonces, realmente, también tenemos dogmas en la ciencia y también tenemos dogmas en la filosofía. Y también no digamos nada en otras expresiones de la cultura humana, como puede ser el arte, ¿no? De repente se dice que esto es arte porque, bueno, concluyeron una serie de factores de todo tipo, de marketing y comerciales y de valor. Si esto vale 50 millones, ese boceto que ha hecho no sé qué, Picasso, pues debe ser una maravilla, ¿no? Muy bien. No voy a seguir con Bertrand Russell. Y Bertrand Russell, volvemos a detenernos en Wittgenstein, que fue discípulo de Russell. Y en este tema, Wittgenstein representa una reflexión sobre los límites del lenguaje y el sentido del mundo. Realmente todo de lo que se puede hablar entra dentro de lo que llamamos los límites del lenguaje. Y cuando él escribe el Tractatus en fórmulas lógicas, Tractatus lógico-filosófico, por ahí dice, una lógica, un mundo. La lógica es justamente aquello del mundo que puede ser expresado con sentido y racionalmente. ¿Y qué pasa fuera? Bueno, y fuera de la lógica, de lo que se puede expresar lógicamente o racionalmente, hay una inmensidad, y aquí quedamos anonadados y a ver cómo nos las arreglamos. Pero es que es importante que no es más descabellada la teología que la ciencia. No es más descabellada. Porque luego cuando vienen los científicos te dicen, Dios no juega los dados, ya empezamos a patinar o a transitar el territorio de lo que no habría que hablar, o no nos queda más remedio que utilizar metáforas. ¿Qué quiere decir que Dios no juega los dados? ¿Que tendrá manos? Dios lo hará con un cubilete. ¿Qué pasa con Dios? Esa es una visión antropomórfica. Bueno.
es interesante la reflexión sobre Wittgenstein que tenéis, que no voy a entrar, ya lo hemos dicho. Es importante que por ahí dice, Wittgenstein dice, la religión no consiste en creer que las cosas son como son, sino en vivir de cierta manera. Dios en este sentido no es un objeto, sino una forma de ver el mundo, una perspectiva ética y existencial de la vida. Dios no se demuestra, se vive. No se demuestra, se vive. ¿Y qué pasaría entonces si alguien vive la cuestión religiosa o la cuestión de Dios? Con todo el derecho del mundo, lo vive intensamente. Pues esto es de una solidez muy grande. Entonces se perdería el tiempo y si se atacara la creencia de esta persona, la vivencia de Dios que tiene o de lo sagrado que tiene una persona, estaríamos, desde el punto de vista racional, estaríamos patinando de una manera estruendosa, ¿no? La fe no se opone a la razón, sino que pertenece a otro juego de lenguaje con su gramática propia. Hombre, Wittgenstein tiene una parte de sobre todo lo que llamaba el segundo Wittgenstein, que habla de juegos del lenguaje. Para que os deis una idea, juego del lenguaje es como un juego, donde hay un tablero, donde hay unas piezas que se mueven de una determinada manera. Entonces, en ese tablero, pues si juegas al ajedrez, juegas al ajedrez. Y si juegas a las damas, o a las damas, o lo que sea. Pues muy bien. El concepto de Dios dentro de un juego del lenguaje tiene unas características, pero si nosotros no conocemos ni las piezas, ni el tablero, ni la regla del juego, quedamos completamente fuera del asunto. No se puede refutar la fe con argumentos científicos, del mismo modo que no se puede refutar una emoción con una ecuación. Sí, hay gente así, se explica químicamente lo que tú quieras, pero una emoción se siente. En sus conversaciones con Dury, un pensador, Maurice Dury, dice, no creo en un Dios personal, pero no puedo dejar de ver cada problema desde una perspectiva religiosa. Interesante. No creo en un Dios personal, pero no puedo dejar de ver las cosas y sobre todo tener una visión de conjunto del mundo, de lo que rodea, de lo que acontece, desde una perspectiva espiritual. Este es el asunto. Pero se puede no creer en un Dios personal. Sin embargo, tener una tendencia a ver lo que acontece, a experimentarlo de una manera religiosa. Para Wittgenstein, lo divino se refiere a la experiencia de asombro y de límite ante el mundo, a la imposibilidad de expresar con palabras lo que da valor a la existencia. Es muy importante Wittgenstein, muy, muy importante. Esto es repetitivo, pero lo vuelvo a decir que no viene mal. Para Wittgenstein, lo espiritual no es un objeto del mundo, ni algo que pueda describirse con el lenguaje científico. Lo espiritual pertenece al ámbito de lo que no se puede hablar. No es un saber, es un ver el mundo de manera distinta. Ver el mundo. O sea, la inteligencia humana no se agota en la razón, ni siquiera, y a veces ni siquiera en la razón. Se agota simplemente en creencias, como dicen aquí, leyendas urbanas. Cuando Ortega y Gasset dicen, no, si el cometido de la filosofía es poder convertir creencias en ideas. Nosotros no pensamos a través de ideas, sino a través de creencias. O sea, las piezas de ese juego, de ese tablero, las hemos adquirido por pura ósmosis en nuestro un horizonte cultural muy mediatizado hoy en día por los medios de comunicación, por las ideologías, por los intereses económicos y por todo este tipo de cosas, ¿no?
Lo espiritual no constituye una teoría, es el límite del lenguaje donde comienza el silencio. Vamos a ver, lo esencial no puede expresarse en palabras. Eso lo dice también Saint-Exupéry en El Principito. Lo espiritual se muestra en el asombro ante la existencia, lo cual nos lleva a un elocuente silencio. El asombro, la perplejidad ante la existencia, ante mi propia existencia. Nosotros somos un enigma y un misterio para nosotros mismos. Y eso, si tienes esta visión espiritual del mundo y de la vida, te tienes que sumir en el silencio más reverente y profundo y conmovedor. Nosotros podemos ver nuestra vida con todas las etapas que hemos pasado, con todo lo que hemos tenido que superar, con los sufrimientos, con las alegrías. Esto nos conmueve. Y lo que nos conmueve es que lo que nos llama la atención de manera más estricta, cuando diría Heidegger, es aquello que nos convoca a pensar. Pero pensar no es un ejercicio racional, sino es un ejercicio en el fondo, de profundizar en ese anonadamiento de que no tenemos explicación y que, sin embargo, tenemos que navegar y vivir en ese horizonte. ¿Eh? Buscar un absoluto que se sabe de antemano que no existe es probablemente la empresa más apasionante, porque no tienes certezas, te mueves en la incertidumbre, te mueves decía Enrique Dussel, aquel filósofo que yo menciono mucho, cuando yo lo conocí, era mayor que yo, pero yo era muy joven, también era joven, me decía que la seguridad del ser humano era la seguridad como la del avión, decía Enrique. Y es la seguridad de la lanzada. Si el avión se detiene, se cae. Es una seguridad de estar lanzados, de estar en movimiento, de estar impelidos hacia. Y en esa inseguridad es en lo que tenemos que se desarrolla nuestra existencia. Pedir certezas donde no las hay es una tarea que no tiene mucho sentido, un propósito que no tiene mucho sentido. Como veis, seguimos merodeando, porque estamos en la filosofía, pero no la filosofía. La filosofía tiene muchas vertientes, concretamente la propia filosofía de Wittgenstein o de Russell o de Descartes o de Kant es de un racionalismo contundente. Pero merodeamos cuando nos movemos entre la filosofía, el lenguaje, la metáfora, el arte, la ética, los compromisos morales, la ciencia. Porque somos todo eso. Y de hecho esa espiritualidad que yo pongo en una nota a pie de página al principio del libro, que es un plus que tenemos respecto a la inteligencia animal, es de lo que se nos escurre, pero nosotros no somos pura razón. Pero es que es superior la razón. No, es una función más de nuestra propia entramado intelectual o racional o como le queramos llamar, que es una herramienta más, que lógicamente a veces hay que emplearla a fondo. Si yo quiero invertir un dinero en una empresa donde me van a asegurar, no puedo, a lo loco no, hay unas reglas del juego, ¿no? Pero en otras cosas no puedo exigir. ¿Cómo me asegura que la elección que he hecho para vivir con una persona va a desaparecer o no va a durar demasiado como uno creía? Bueno, puede partir algo mal porque la elección haya sido apresurada. Nada te asegura nada. Bueno, aquí hay otro pensador que Teilhard de Chardin, que yo recomiendo enormemente, que no me va a dar tiempo, pero que en una charla de café podemos un día decir, oye, hoy vamos a hablar de Teilhard de Chardin.
No vamos a hacer la competencia, nos vamos a poner una camiseta que diga Universidad Popular cuando vayamos al bar, para que además la Universidad Popular y el ayuntamiento tomen nota, tomen nota. La universidad ha salido a la calle. ¿Eh? Que la universidad ha salido a la calle. Sí. Teilhard de Chardin, que era un jesuita, bueno, es apasionante, Chardin. Luego no se ha hablado tanto, pero cuando yo era joven, estoy pensando que cuando él se muere, yo tengo apenas 9 años. ¿eh? Pero sí que ejerció mucha influencia en mi formación por parte de mis profesores, ¿no? Y conciliaba dos perspectivas que resultaban antagónicas en su época: la pasión científica por la evolución de la vida y la pasión espiritual por descubrir a Dios en lo más profundo de lo real. Él era antropólogo, investigó, estuvo en la China, en excavaciones. El Sinanthropus pekinensis es uno de sus hallazgos. Y al mismo tiempo era un sacerdote que tuvo problemas, lógicamente tuvo problemas. Entonces, dice que su obra realmente puede entenderse como un intento de mostrar que la materia y el espíritu no son opuestos, sino dos dimensiones inseparables de la misma realidad. ¿Cuánto se ha denostado en la tradición judeocristiana a veces la materia, la carne, los pecados de la carne, ¿verdad? Mortificar la carne. Es lo mismo, materia y espíritu. Somos materia y espíritu. Somos materia con un grado de complejidad. Y el espíritu es esa complejidad de la materia. Bueno, es muy interesante cuando él incorpora perfectamente al desarrollo de lo divino en la evolución de la materia, ¿no? En una época donde había discrepancias entre los creacionistas, ¿no? Y sigue existiendo, y a esto me refiero. Hay museos del creacionismo en Estados Unidos, ¿no? Museo del creacionismo. Se las trae. Bueno, títulos de su obra: El corazón de la materia. Para él, Dios no se encuentra fuera del mundo, sino en su interior, animando su evolución hacia la plenitud. A ver, si nosotros tenemos una perspectiva, vamos a llamarle, voy a utilizar la palabra, que a veces también es un poco anatema, panteísta de la realidad, de la materia, del universo. Si todo es divino, no tiene nada de malo. Precisamente lo absoluto está en el todo, ya lo decía Parménides. Está en el todo. Entonces, lógicamente, lo más sublime de lo que existe actúa desde lo que existe, desde la propia evolución de la materia. La prueba está que ahí aparece un ser muy complejo, como somos los seres humanos, que somos materia pura y dura, ¿no? Los animales también son muy inteligentes, pero le falta ese plus que yo le llamo espiritualidad, que si se le ponemos otro nombre, a lo mejor también lo tienen. De todas maneras, algún vestigio a lo mejor tienen, porque dentro de la teoría de la evolución, siempre en estadios superiores, siempre en estadios inferiores se encuentran vestigios de lo que va a ser el estadio siguiente. ¿No? Nada aparece así, como por generación espontánea. La materia, lejos de ser un obstáculo, se convierte en manifestación de lo sagrado. Bueno, yo por ahí menciono también a Ortega y Gasset, que es interesante. Ortega y Gasset no se ocupa directamente del tema de Dios, pero en una obra que se llama El tema de nuestro tiempo, afirma, hay mucho, podríamos hacer una lista de pensadores que han tratado este tema en la misma perspectiva que lo estamos tratando ahora. Increíble. El tema de nuestro tiempo afirma que la filosofía moderna ha buscado un Dios racional, a la manera de los sistemas metafísicos. Mala palabra, ya sabéis, los sistemas metafísicos, en todos los autores que yo he puesto, lógico, por algo los he puesto, por machacar más la cuestión metafísica. Pero ha olvidado que el ser humano no se relaciona con la divinidad como un concepto,
sino como una experiencia de sentido. La divinidad es experiencia de sentido. Y eso no es un concepto. O sea, la pregunta por el sentido, ya sabéis que otro de mis libros, uno bastante enjundioso de alguna manera, apunta claramente a eso que yo le llamo de alguna manera lo absoluto o lo sagrado o lo divino. Pero lo digo, de caracterizarlo como lo absoluto, lo sagrado, lo divino, es para adjetivarlo de una manera sobrecogedora, importantísimo. Es decir, lo importantísimo sería una cosa así. Porque cuando el sentido es lo importantísimo, es lo que hay que buscar, en lo que hay que pensar, en lo que nos da sentido, en lo que se nos escapa y se nos sustrae, se nos escurre, diría Heidegger. A veces damos sentido y a veces parece que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues eso, esa búsqueda del sentido nos hace incansables buscadores de sentido, y no es un mero juego de palabras. Si somos buscadores de sentido, encontramos sentido en la propia búsqueda. En la propia búsqueda le da sentido a nuestra vida. Porque esa no es una pregunta como el pensador de Rodin, ¿qué sentido tiene la vida? No, es darle sentido y encontrar el sentido e incluso ser capaces de avanzar entre medias del sinsentido, del absurdo. Hombre, hay como no sé si esto es puramente caracterológico o habría que analizarlo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? El ser más o menos optimista o más o menos pesimista. Hay algo que de algún modo, eso de la botella medio llena, medio vacía, tiene que ver con que de algún modo yo me doy cuenta, por ejemplo, que soy una persona proclive al sentido, que no voy hacia un nihilismo del fin de la historia o del fracaso total. Es como si mi propia fuerza existencial, mi propia fuerza vital bregara porque esto de alguna manera tiene sentido aunque se nos escape y aunque se nos escabulla. Claro, es muy difícil en la situación que estamos viviendo, pero que esta situación que estamos viviendo, yo creo que se ha vivido continuamente. ¿Qué habrá sido las cruzadas? ¿Qué habrá sido el holocausto? ¿Qué habrá sido? Continuamente. Continuamente. Entonces, realmente, lo que pasa es que esto es salvaje, pero que también era salvaje en otras situaciones. La situación política en el sentido amplio del mundo espanta, es espantosa. En fin, los premios Nobel de la Paz ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque desde que fue Kissinger, el premio Nobel de la Paz, ya nos tienen acostumbrados, que se lo den a Corina. Bueno, vamos a dejar Bueno, el mismo Ortega sigue, tiene escrito mucho Ortega, ¿no? En una obra que se llama Entorno a Galileo. He ido muy deprisa, ¿eh? Este esquema tiene 60 páginas, os he imaginado. Afirma que el hombre moderno ha perdido la fe en un orden cósmico estable, pero no ha dejado de buscar un sentido último. Esa búsqueda constituye lo que él llama preocupación religiosa. O sea, la búsqueda de un sentido, a pesar de todo, le llama Ortega preocupación religiosa. Es como, no. Bueno, menciono autores como Gabriel Marcel, La filosofía de la esperanza, el propio Erich Fromm, que para él hablar de Dios es hablar de la realización plena de lo humano. Amar a Dios significa en última instancia amar la vida y al prójimo. Fromm no niega la dimensión religiosa, pero la redefine. La fe para él es confianza radical en la vida y en la posibilidad de sentido, no en aceptación ciega de dogma. Es que todos decimos lo mismo. Pero para eso hay que definir las reglas del juego. Bueno, es muy interesante la obra de Manuel Levinas,
Manuel Levinas, que fue superviviente del Holocausto, por cierto, para quien la ética es la forma más alta de la espiritualidad. Todo el planteamiento de la alteridad, el rostro del otro, de Levinas, que es un pensador judío, es interesante. Gianni Vattimo me gusta muchísimo. Gianni Vattimo, al cual conocí en persona, estaba en su casa cenando en Turín. Claro, bueno, era en 2023, Gianni Vattimo. Es 10 años mayor que yo. Ya no vive, ¿no? En su propuesta está presente la influencia de Nietzsche, de Heidegger y de la hermenéutica de Gadamer. Su formación cristiana y una sensibilidad política que lo vinculó a la izquierda europea. El eje central del pensamiento de Vattimo es lo que se llama el pensamiento débil. Yo recomiendo enormemente esto del pensamiento débil de Vattimo, ¿eh? Lo que no significa una filosofía débil en sentido peyorativo, sino más bien una filosofía que renuncia a la fortaleza de los fundamentos absolutos y permanentes. Pensamiento débil porque renuncio a la fortaleza de los fundamentos y soy capaz de vivir la existencia a pelo, a pesar de todo, en la incertidumbre, en la búsqueda de un sentido que solo lo voy a encontrar si sigo buscándolo. Se trata de aceptar que la verdad, la identidad y el ser no pueden ser afirmados como inmutables ni universales, sino que están mediatizados por la historia, el lenguaje y la interpretación. Claro, lo hemos dicho aquí en este mismo seminario que la verdad es intersubjetiva, no existen las verdades absolutas. Las creamos entre todos. Si pudiéramos y tuviéramos tiempo, a lo mejor lo tenemos mientras tomemos café, a lo mejor el mes que viene o el otro. Habría que ver el grado de intersubjetividad que hemos alcanzado. Se podría evaluar desde el punto de vista pedagógico. Si realmente los objetivos del curso se han cumplido, cosa que no hacen los profesores cuando ponen exámenes brutales a mis nietos que ahora están en el segundo de bachillerato, están preocupadísimos por la nota y demás, cuando repiten exámenes y fracasan muchas veces los chicos. Lo primero que habría que decir, ¿estará bien hecho ese examen? ¿Averiguará verdaderamente lo que él pretende averiguar? ¿Realmente este forma parte va a medir si se han cumplido o no los objetivos que planteaba este profesor? Un desastre. Mejor no ir a hablar con uno de estos porque hay un problema. Entonces, nosotros podríamos evaluar si de alguna manera hemos logrado algún grado de intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que pensamos todos igual? No, yo no he venido aquí a convertir o a desconvertir a nadie. Pero que sí hemos adquirido una cierta soltura en este juego del lenguaje que estamos usando. Y qué interesante sería que la sociedad, por consenso, empezara a ya dar casi como no sé, como hecho y como seguro ciertos valores, ¿no? Como la solidaridad, la justicia social, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que se produce esa intersubjetividad. Entonces, ¿qué es lo que es verdadero? Fijaos, lo verdadero para nosotros es lo verdadero para nosotros. De repente pusiéramos a hablar de estas cosas y no escuchan y esto están diciendo, no entenderían nada. No entenderían ninguna. O encuentran a un ateo tremendo que de repente está hablando de la espiritualidad. Bueno, ¿qué le ha pasado a este hombre? Pensarán que en mi caso ya me estoy haciendo viejo, que tengo miedo a la muerte o cosas por el estilo. No sé qué podrán pensar. Cuando pienso exactamente lo mismo que cuando era un niño. Para Gianni Vattimo, el nihilismo es la condición de nuestra época e implica el reconocimiento de que los antiguos fundamentos ya no se sostienen. Esto es el nihilismo. Que no podemos vivir de certeza, pero no adopta el nihilismo como derrota, sino como apertura. Al debilitar al ser como fundamento absoluto, se abre espacio para la tolerancia y la diversidad. Que no se puede decir mejor, o por lo menos si nos centráramos en ir entrando en cada una de estas expresiones, el análisis sería muy profundo, ¿no? No es una derrota el nihilismo. Descreer no es una derrota.
Poner en tela de juicio no es una derrota. Ser capaces de seguir a pesar de todo. Y nuevamente vamos a la espiritualidad. Si esa fe infantil, que de alguna manera nos condicionó, que en mi caso ni siquiera fue fe infantil, yo he dicho, yo no vengo de una familia religiosa, pero que de repente te das cuenta que ha pasado toda una vida y hay una tendencia a una manera de sublimar, una manera no sé, de hipostasiar, de conmoverse ante el todo que es la sociedad, que es la naturaleza, y dejar abierto esa dimensión de sentido que de alguna manera nos trasciende, pero no en un purgatorio, en no sé dónde, pero que de alguna manera nos trasciende. En el ámbito religioso, Bátimo propone una forma de cristianismo secularizado que no dependa de doctrinas dogmáticas ni de instituciones fuertes. Propone una fe como esperanza más que como certeza. Bueno, en Italia se dio un fenómeno, y sigue existiendo, aquello que se llamó catocomunismo. Yo tengo amigos que han, hijos de partisanos, de la época que luchaban contra los nazis y contra los fascistas, gente del Partido Comunista Italiano, de misa y comunión dominical, y de creencia. Eso se llama catocomunismo. Y la interpretación de los católicos comunistas italianos es magistral. Lógicamente, se han nutrido también de muchas cosas que han prestado mucha atención a lo que venía del otro lado del Atlántico, ¿no? No es incompatible ser, vamos, comunista de la vieja escuela y ser católico de comunión diaria. Una fe como esperanza más que como certeza. Ahí está. ¿Y no tenemos derecho a la esperanza? ¿No tenemos derecho a la esperanza? Fijaos qué interesante. Más que como una certeza, tener fe en que un mundo mejor es posible y que podrá venir un mundo mejor. Está muy bien. Reconforta. Si de alguna manera buscamos esa reconfortación. La ética del pensamiento débil de Bátimo llama al reconocimiento del otro como algo irreductible. Se trata de vivir de frente a lo que somos con apertura a lo que aún no somos. De frente a lo que somos con apertura a lo que aún no somos. El filósofo turinés nos ofrece un modo de espiritualidad para tiempos de incertidumbre, no basada en certezas absolutas y en sintonía con la fragilidad de lo humano. Hay que asumir, descubrir, asumir nuestra propia fragilidad. Nuestra propia fragilidad. En el Evangelio según Jesús de Saramago, una obra literaria, lógicamente, presenta un Jesús frágil. Pero de todas maneras, los evangelios presentan un Jesús frágil, que es fuerte y frágil. A veces es fuerte, es decidido, es lleno de ímpetu, pero por otra parte también es frágil. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, realmente hay que asumir esa fragilidad, no para dejar de ser frágiles, sino para hacer de esa fragilidad nuestra fortaleza. Pues claro, si yo para hablar así sería el requisito que hubiera conseguido todo lo que estoy diciendo, no me podría hablar. No me podría hablar. Estamos señalando aquello que podemos buscar y que podemos buscar conjuntamente. Bueno, pues menciona a Unamuno, a una referencia a San Manuel Bueno Mártir, que no voy a entrar en ello porque yo tengo una muy buena
muy buena visión y mucha simpatía por San Manuel Bueno Mártir, que a pesar de que no creía, mantuvo realmente su labor pastoral, porque se daba cuenta pero no era una cuestión de falsedad. Habría que ver con los grandes teólogos que te pueden mencionar con toda tranquilidad la Trinidad, te pueden mencionar muchas cosas, realmente qué creen y cómo creen los grandes teólogos. Y yo creo que va en la línea de lo que decía Bátimo, de un pensamiento, de ese vivir en la esperanza, pero también en la incertidumbre, pero en la esperanza de que esto puede ser mejor. Bueno, pues hago también una referencia a Saramago y a Cercas, lo voy a dejar por ahora. Borges, también. Dios como laberinto, bueno, lo de Borges es también impresionante. Pero no eran creyentes en el sentido clásico esta gente. De alguna manera, la gente de un cierto nivel no era creyente en sentido clásico, esto me hay que decirlo. La fe del Carbonero no estaba aquí presente, porque la fe del Carbonero muchas veces era, digamos, este Carbonero estaba muy manipulado realmente. Y era una fe basada en un Dios autoritario y demás, que no voy a entrar en ello. Hay una parte que no. Bueno, muy bien. Teología de la liberación. Voy a ir rápido para así tenemos un ratito. Bueno, la teología de la liberación nace concretamente en América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, en un continente marcado por la pobreza, las dictaduras militares y la dependencia económica. Surgió como un grito, como un intento de unir la fe en Dios con la lucha por la justicia. Hasta entonces la teología solía hacerse desde universidades y seminarios, con un lenguaje abstracto y con un horizonte principalmente europeo. La novedad de este movimiento fue atreverse a pensar la fe desde la realidad de los pobres. ¿Lo sabéis? Esto no es difícil de explicar. Gustavo Gutiérrez, su famosa obra, el Evangelio debe leerse desde el sufrimiento de los pueblos. Bueno, no voy a... Parte de una convicción sencilla, que Dios está del lado de los pobres. Bueno, habría mucho aquí que hablar, porque o bien es de una gran ingenuidad, o hay que hacer una relectura muy profunda de las escrituras, de los evangelios, de la doctrina. Yo voy a remarcar algunas cuestiones que son importantes, que creo que yo de alguna manera las he vivido. Una cuestión importante de recalcar es la dimensión comunitaria de la fe. En nuestra cultura, por eso son tan importantes las comunidades cristianas de base. O sea, esto mismo que estamos haciendo nosotros, sin santificarlo demasiado, ni ponerlo en ninguna... El poder con otras personas, reflexionar y profundizar en textos y en cosas, y no solo en textos y en desentrañar mensajes, sino también en planificar compromisos, ¿no? Por los pobres, o de qué manera voy a luchar por esto, o por qué manera voy a entregar a causa. Para mí, porque en el fondo lo que se llama Iglesia, pueblo de Dios, es el conjunto de todos los creyentes. Por ahí hay expresiones que habría que explicar, como cuerpo místico de Cristo y cosas de este tipo, pero realmente la Iglesia somos todos nosotros, la comunidad de creyentes. Entonces, una fe vivida solitaria es muy complicado. Supongo que se puede, el anacoreta, el ermitaño, pero la comunidad religiosa expresa esto. Estas comunidades eclesiásticas de base, eclesiales, perdón, de base, ha sido una importación muy importante de la teología en la versión latinoamericana de Gustavo Gutiérrez y de sus seguidores. Leer la Biblia ya no era un acto pasivo, sino una herramienta para comprender la injusticia y para soñar con un mundo nuevo. Yo cuando, siendo muy joven,
me iba a unos campamentos que había en el norte de Argentina, en la zona donde vivían los guaraníes, ¿no? Por ejemplo, aparece la película La Misión, ¿eh? Las reducciones jesuitas. Bueno, entonces íbamos con un grupo de gente alfabetizada con el método de Pablo Freire, que no lo he mencionado aquí porque ya sería infinito esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendían? Cuando tú aprendían a leer, no empezaban mamá me ama, mamá me mima. Tú escribías la palabra, por ejemplo, tractor, ¿no? Y la gente discutía, ¿qué es un tractor? O sea, en el momento que tú aprendías a escribir, a identificar en la grafía lo que estaba, aprendías también el contenido, pero no solo el contenido denotativo del término, sino también el connotativo. Entonces te decía uno, tractor es lo que yo no tengo y al no tenerlo me explota el patrón. Amigo. O sea que en el mismo momento que estabas aprendiendo a escribir, a expresarte, a leer, estabas también aprendiendo cuál era el significado, digamos, connotativo de ese término. Decía Pablo Freire, cada uno tiene derecho a decir su palabra. ¿Cómo vas a protestar ante el que te está explotando si no eres capaz de expresar tus reivindicaciones? Bueno, pues entonces, del mismo modo, la Biblia no es simplemente una especie de devaneo de buscar metáforas y expresar sentimientos muy, muy grandilocuentes, sino también es una manera de comprender la injusticia y de afianzar esa decisión por un mundo nuevo. Para esta gente, las comunidades cristianas de base que yo he podido ir y estar, era un llamado a la esperanza impresionante. Y que de repente podían poner en palabras sus sospechas, aquello que atisbaban como posible y que incluso llegaban a comprender que la manera de transformar el mundo es la acción política. Entramos en temas, o sea, una ética sin política es ridícula. Es ridícula, ¿eh? Un puro declamar sin realmente una acción política que implique que se puedan cambiar las condiciones de explotación de la gente, no tiene el más mínimo sentido. Por eso que yo considero que el compromiso político es, digamos, una parte esencial del compromiso ético y también espiritual. La opción por los pobres no fue un gesto sentimental, fue una decisión ética y espiritual. Toda acción cristiana debe tener como criterio la defensa de los más vulnerables. Es decir, esto es innegociable e irrenunciable, ¿eh? No tiene ningún sentido. Bueno, yo hago un análisis luego de que esto se puede entender gracias a lo que pasó en Europa, desde Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, Pablo VI, no voy a entrar en ello. O sea, ahí realmente estas ideas nos llegan y concretamente en Medellín, una famosa, digamos, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el año 1968, mientras se ocurría aquí el mayo del 68 y todo eso. Y a partir de ahí, ese impulso por esa opción de los pobres y del compromiso adquiere una dimensión muy, muy importante, porque en Medellín se ponen de acuerdo para este tipo de... Fue en Medellín donde la teología de la liberación adquirió carta de ciudadanía eclesial y ya no era solo la intuición de algunos teólogos, fue un compromiso de la Iglesia latinoamericana entera. La fe no puede ser neutral ante la injusticia. O se pone al servicio de la vida y la dignidad o se convierte en cómplice del poder. Aquellos que bendicen cañones, aquellos que le daban la bendición
a aquellos que iban a tirar al drogado al Río de la Plata por parte de la dictadura argentina, eso es una aberración. La Iglesia del nacionalcatolicismo aquí en España, que tanto tanta gente anticlerical y atea ha generado por generaciones, pues esa no es la Iglesia. Esa es una aberración. Es una aberración. En la teología de la liberación hay una constante que sigue siendo actual. La espiritualidad no se vive al margen de la historia, sino dentro de ella. No. El otro día, en una conversación que tuve con Argentina, de una persona que estaba enferma y que me interesar, su hija, que es una chica maja, una mujer de 40 y tantos años, hablo yo del tema de Gaza, y dice que ahí no hay información. Nos pilla muy lejos, pero pues aquí no se informa. En Argentina no se está informando de lo que pasa en Gaza. Además, Argentina es uno de los 4 estados del mundo que no ha apoyado las sanciones a Netanyahu y a toda esta gente de las Naciones Unidas. ¿Mm? Hoy, más de 50 años después de su nacimiento, la teología de la liberación sigue siendo una referencia y su legado continúa en comunidades que defienden la tierra, en movimientos que luchan contra la desigualdad y en creyentes que entienden que seguir a Jesús significa ponerse al lado de los más desfavorecidos. Hablar de Dios es inseparable de luchar por la dignidad de los pobres. ¿Qué es lo de menos hablar de Dios? Lo importante es lo que ha quedado de esa imagen de un Dios o de un Cristo liberador. El cristiano comprometido no está comiéndose el coco si qué es primero, si el huevo o la gallina. Te entregas con alma y vida a luchar y vivir con la gente que sufre. Tengo flashes increíbles. Porque claro, esta gente se traslada a vivir, el padre Llorens, por ejemplo, era un jesuita, se traslada a vivir a las chabolas y vive en medio de las chabolas. Y en la villa no sé qué de Buenos Aires, que se llama Villa 41, que está en pleno centro, que no entra ni la policía ni nadie. Tú no puedes coger en un taxi, no te llevan ahí, ¿no? Hay narcotráfico, hay de todo. Y los curas que están trabajando ahí viven ahí. Y son los únicos y son muy respetados y muchas veces administran litigios y administran justicia, viene una vecina y los otros, y no los han matado, porque los que lo matarían serían precisamente los que gobiernan, no los habitantes de esas villas, de esas chabolas. Si existen, están ahí. Entonces claro, desde chico esa fue tu escuela religiosa, el ir a trabajar a buscar material de desechos de construcción para construir casas, casas porque había habido una catástrofe tipo la Dana, un famoso aluvión que hubo en Mendoza, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo pues, estábamos ahí trabajando con otra gente joven, que ahí era una cosa increíble, porque ahí el valor era la solidaridad, el que más trabaja es el que más respetado era, el terminar el día, bueno, podría contar cosas, que eso es imborrable. Si existieran señales que dicen, desde luego eso es una marca a fuego. Si existieran señales sería una marca a fuego. Bueno, aquí menciona a Leonardo Boff, el brasileño, a John Sobrino, es un español, de los de Yacuría. Tiene una obra que se llama Ensayo desde las víctimas. El Dios de Jesús es un Dios parcial, en el sentido de que toma partido por las víctimas de la historia. Para Sobrino, Jesús revela el rostro de Dios compasivo que no permanece neutral ante el sufrimiento humano. La teología debe partir del clamor de los crucificados de hoy. Bueno, Yacuría, vuelvo a plantear el Canones.
etcétera. Bueno, aquí muchísimo, yo creo que me voy a quedar. No he llegado a la filosofía de la liberación. Lo que pasa es que la filosofía de la liberación es, de alguna manera, hija de la teología de la liberación. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Enrique Dussel, que es uno de los importantes, ¿no? Al cual fue amigo mío, era amigo mío, y en el cual nos hemos formado, y es lo mismo, con la diferencia que es una filosofía que pretende, digamos, partir de la, no de Centro Europa, sino de la propia realidad latinoamericana. Bueno, muchas gracias y ya. ¿No? Gracias a ti. Gracias. Yo quería decir alguna cosa. Yo vine sin saber nada de nada. Es decir, mi cultura filosófica era cero. O menos de cero, porque cada vez que hablabas o cada vez que se sacaban términos, yo confundidísimo. No sabía. Yo soy de ciencias, soy racional y lo espiritual lo vivo de otra manera. Y lo que me he dado cuenta cuando me he observado es que desde la primera sesión a hoy, mi poder de comprensión ha aumentado increíble. Es decir, yo ahora te entiendo, o yo entiendo muchas de las cosas que dices, que yo las llamaba de otra manera, o ni las llamaba, pero sí que tenía la intuición que existía. Y me has ayudado a poner palabras a emociones o sentimientos o lo que sea en ese mundo oscuro que me están sirviendo muchísimo, porque yo ahora no me tengo que esconder, porque yo antes cuando hablabas era un galimatías de términos, sobre todo, ¿no? Palabras inconexas, potentísimas, además, potentísimas en cuanto a calado, filosofía. ¡Wow, mamma mía! Es que es para gente especial, ¿no? La filosofía es para gente especial. Lo que me he dado cuenta es que la filosofía que tú me has transmitido es totalmente comprensible cuando te acostumbras a escucharla, cuando hay debate, cuando la gente habla y dices, coño, pues esto que él dice, yo también lo siento, lo que pasa es que nunca puse una palabra. Todo eso me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a, ojalá pudiéramos seguir, ojalá todo esto se multiplicase y pudiéramos, bueno, participar más, porque estuve hace un par de años contigo cuando hablabas de personajes, pues eso, Descartes, no sé qué, madre mía, yo ahí no entendí nada, cero, cero. Si no tienes una cultura, si no te has estudiado algo o si solamente conoces al personaje por nombre, te escapas. Aquí yo creo que has estado, o yo por lo menos lo he vivido, mucho más a un nivel muchísimo más comprensible, con un debate fluido, con una sensación de que me estoy empapando de cosas que me están ayudando mucho a entenderlo y a entenderte y a entenderme. Porque era más intuitivo, yo soy intuitivo. Soy una persona que me dejo llevar por las intuiciones. Ese paisaje que te sientas un día y lo ves diferente a otros, dices, pues, qué lleno estoy, qué maravilla. Que a lo mejor vas al mismo sitio 3 días después y ya no es lo mismo. Y dices, tienes que estar preparado de alguna manera para sentir, para emocionarte. Yo creo que influye la paz, la tranquilidad, el tener más claras cosas que antes no las tenías quizás porque estabas trabajando, porque eras padre, había que educar, todo tan deprisa, no llegabas a nada. Ahora que estoy jubilado, que tengo nietos que me están enseñando lo que no me ha enseñado nada, los nietos, bueno, para mí es una vida. Esa relación con los nietos, esa tranquilidad, cómo lo viven, cómo te hablan, cómo les hablas, cómo te escuchan. Wow. Para mí, la dimensión se ha multiplicado. Y yo ahora soy más espiritual conscientemente. Yo antes me iba a un sitio y, bueno, sentía o no. Y ahora cada vez busco más eso. Esa sensación de poder estar solo conmigo y nutriéndome de emociones.
Nosotros tenemos una casa en Segovia y en las noches de verano, cuando ya el mundo se acaba, o para mí se acaba, es decir, que no hay televisión, no hay ruido, no hay nada, yo me cojo mi silla, me saco la silla a mi porche, me tumbo, me pongo a mirar las estrellas y soy el hombre más feliz del mundo. Y puedo estar hasta las 2, a las 3 de la mañana sin hacer nada, aparentemente. Pero yo me voy hinchando o me voy sintiendo y me voy transformando. Y entonces cuando llegue el verano, voy a ir y casi siempre encuentro lo mismo, en el mismo sitio. Esa paz, esa tranquilidad que cuando era más joven nunca fui capaz de apreciarla, que a lo mejor la tenía también, pero se me escapaba entre las prisas, los ruidos, el educar, el hacerme yo hombre, el ser pareja, todo eso estaba tan confundido, estaba todo tan amalgamado, y hoy parece que eso se va separando un poco y soy capaz de ser abuelo, soy capaz de ser pareja mucho más tranquilo, soy capaz de ser observante más en paz y darme cuenta y venirme aquí, porque esa es otra. Yo llevo aquí 5 años nada más, en Tres Cantos, y es una de las mejores elecciones que he hecho en mi vida. Yo vivía en Cuatro Caminos. Wow. Ruidos, suciedad, bueno, todo se multiplicaba y aquí llego todo andando. Es una gozada esto. Todo me ayuda de alguna manera a pisar la tierra, a nutrirme de la tierra, de las emociones. Bueno, estoy hablando mucho. No, al contrario, muchas gracias. Yo me alegro mucho de escucharte, sobre todo por lo que tú afirmas haber conseguido y también por constatar de que no estamos tan desencaminados, ¿no? De que la filosofía tiene que ser algo comprensible y a veces tú has persistido, has sobrevivido a Descartes, pero has persistido. De eso se trata. De que la filosofía no es nada, no es mirar a las nubes, sino que ir a las raíces. Te agradezco mucho, Luis, y por mi parte podemos seguir. Yo lo digo siempre, pero además tengo que decir que es verdad. O sea, que yo tengo alumnos que asisten al día de hoy desde el año 1972. Entonces, hay algunos, aquí ha habido personas que, bueno, ya me parece bien, pero pensemos en Marisa, por ejemplo. Pues Marisa ha venido 8 o 10 años sin parar. María Oliva 5 o 6 años y otros. Porque, claro, te das cuenta, ya no es que yo me lo tome como un halago a mí, no es a mí, es porque lo que yo tengo entre manos, que es la filosofía, es una cosa muy, muy seria, es brutal, es algo de por sí conmovedora, ¿no? Yo tener la suerte que la vida me ha colocado de ser comunicador en filosofía, que me mueve continuamente, Por eso me gusta más la expresión comunicador, militante de la filosofía, ¿no? Porque, y por eso digo a veces que no nos jubilamos nunca, porque es imposible. Es imposible porque a esta altura de la vida, donde por un lado está la paz, la serenidad, pero las ideas me surgen a borbotones, porque además cada vez brotan más. Y entonces estamos instalados en esa búsqueda que, bueno, hasta el final, ¿no? Te agradezco mucho, Luis, te agradezco mucho. Yo voy a hacer esa convocatoria, ¿no? En principio podemos quedar a tomar un café. Otras veces, como en cursos más largos, terminamos siempre una comida de Navidad y eso, pero los cursos los hemos acortado, por un lado por necesidades de la universidad, de que hay que dar juego a gente, y por otra parte porque de verdad está bien que así sea, Yo no sé si ahora no sería capaz, claro, sería capaz, pero me dejaría de dar 30 sesiones, ¿no? Toda la santa semana. Pero bueno, como siempre podemos estar en contacto, tomar un café,
y luego a lo mejor surge una propuesta, podemos hacer al revés, y para el año que viene, si la universidad nos quiere acoger, le hacemos una propuesta a la universidad y por supuesto la universidad la difunde y estas cosas, ¿no? Así que, pero concretaremos. Dime.